Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto que estén aquí conectados para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a empezar con un nuevo libro, el primer libro de Crónicas. Y pues vamos a empezar un poquito a dar una introducción sobre este libro. En el texto hebreo, el primero y el segundo libro de Crónicas comprenden un solo libro. De acuerdo con la tradición judía, el autor de este libro es Esdras. Y este libro lo podemos dividir en dos secciones. En los capítulos del 1 al 9 vamos a encontrar las genealogías de Israel. Y en los capítulos del 10 al 29 nos vamos a encontrar con el reinado de David. Y a veces nos podemos preguntar si ya hemos visto estos libros o leído con anterioridad, pues ¿para qué nos sirve conocer todos estos nombres? Y podemos llegar a pensar que es aburrido el tener que leer los nombres porque decimos a lo mejor no tiene relevancia o no le entiendo para qué son. Pero estos libros nos van a dar algo importante, nos van a enseñar diferentes cosas y esto tiene gran relevancia para nosotros que somos el pueblo de Dios. Y vamos a ver el primer capítulo el día de hoy. Y en este capítulo vamos a encontrar la lista de nombres de los antepasados de la nación, empezando desde Adán, hasta los gobernantes de Edom. Y en esta lista vamos a ver algunos nombres conocidos, algunos otros no los vamos a conocer. Vamos a ver algunos nombres de personas, de hombres de fe, y también vamos a encontrar nombres de personas que fracasaron en los caminos de Dios. Pero es importante que tengamos en cuenta que debemos conocer la historia, que debemos de conocer el origen. ¿Por qué? Porque esto no solo es para el pueblo judío, sino les digo, también es relevante para nosotros que somos parte del pueblo, de los hijos de Dios. Y en los primeros versículos vamos a encontrar las genealogías de Adán. Y descubrimos un poquito que la descendencia comienza desde su tercer hijo Set. Y aquí en los versículos del 5 al 7 vamos a encontrar también las genealogías de Noé, que son los descendientes de Jafet. Y recordemos que Jafet era el hijo de Noé y se supone que los 7 hijos de Jafet también fueron los que fundaron el pueblo de Europa y Asia. En los versículos del 8 al 16 vamos a encontrar a los descendientes de Cam. Cam fue el hijo de Noé. ¿Ellos qué hicieron? Ellos fueron parte de las personas que poblaron África y el lejano oriente. También encontramos en los versículos del 17 al 27 a los hijos de Sem. Esta es otra descendencia que conforman a los sirios y que por un tiempo se establecieron en Asia Menor. Y después vamos a empezar a ver a los hijos de Abraham y su descendencia hasta David. Por un lado tenemos a Isaac, que es el hijo de la promesa y el pacto. Y por otro lado tenemos a Ismael, que fue el hijo nacido de Agar, que igualmente fue bendecido como hijo de Abraham, pero no fue heredero de la promesa o heredero del pacto. Y a través de Ismael también Dios prometió formar una nación grande. Y estos descendientes los vamos a encontrar en los pueblos árabes. También por medio de Isaac encontramos a Esaú y a Israel. Hay que recordar que Israel fue escogido como el hijo de la promesa y heredero del pacto de Abraham. Y en esto mismo, pues los hijos de Esaú seguían siendo importantes para David. ¿Por qué? Porque tenían lugar en su pacto eterno. Puede que a lo mejor no leamos ciertos nombres que conocemos, pero todos tenemos gran relevancia para Dios. Y finalmente, en los versículos del 43 al 54, encontramos a los reyes y los jefes de Edom. Y en esta lista de reyes de Edom también se muestra cómo Esaú fue bendecido. Estos capítulos, les digo, pueden ser un poco tediosos, un poco extensos porque son muchos nombres, nombres que hasta a lo mejor nos cuesta trabajo pronunciar, pero podemos ver cómo Dios ha estado presente en todas las generaciones, desde Adán, cuando fue llamado por Dios, pero Adán, ¿qué hizo? Se escondió por su vergüenza, por su pecado. También encontramos a Dios bendiciendo el nacimiento de Set, o encontramos a Dios caminando con Esaú, a Esaú con Dios. Y la lista sigue. En todos estos nombres, en todas estas generaciones, Dios está presente.
Y esta lista sigue hasta nosotros hoy en día. Dios sigue estando presente con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en todas las generaciones donde dejamos que Dios esté, Dios nos llena de su bendición. Dios está con nosotros, pero siempre y cuando decidamos llevar una vida con Él. Y como les dije al principio, a lo mejor puede que se nos lleguen a olvidar algunos de los nombres que hemos leído porque creemos que no son importantes, pero sí lo son. Estos nombres sí son importantes. ¿Por qué? Les digo, a lo mejor no son personas que sean conocidas para nosotros. A lo mejor solamente recordamos nombres de personas que tuvieron más impacto, pero al final del día todos estos nombres que no conocemos son importantes para Dios. Dios nos conoce a todos nosotros. Dios se acuerda de cada una de estas personas y también de nosotros. Y podemos llegar a pensar que lo que hacemos no es relevante o nos empezamos a sentir pequeños, sentimos que no somos personas importantes a lo mejor porque no tenemos una posición de autoridad, porque no estamos en un lugar visible tal vez, pero esto no es relevante. Dios sabe nuestro nombre, así como sabe los nombres de todas las personas que están aquí. Dios sabe qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Dios nos conoce al 100%. Y somos personas a las que Dios conoce y como nos conoce, también nos ama. ¿Y qué podemos sacar de este libro? ¿Qué podemos sacar de todo esto que hemos estado estudiando, que vamos a empezar a leer? Podemos sacar 4 puntos diferentes. El primero es recordar que como individuos Dios tiene un amor especial para cada uno de nosotros y nos conoce por nombre. Con que Él nos conozca, nos tenemos que dar por bien servidos, porque es lo único que nos debe de importar, que el Señor nos conozca a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos especiales ante sus ojos. Como iglesia somos importantes, pero también lo somos de forma individual. Otro punto que nos ayuda es que podemos conocer la historia, podemos conocer el origen de cómo se dieron algunas culturas. Si nos metemos a estudiar un poquito más y estudiamos más las descendencias, pues vamos a poder encontrar dónde se localizaba cada una, podemos encontrar el origen a lo mejor de cierta nación, de quién fueron hijos. Esto también nos ayuda a entenderlo y es importante conocer la historia. Otro punto que nos ayuda es que estos registros nos ayudan a probar la descendencia de Abraham y nos ayuda a ver cómo se cumple la promesa de que él sería padre de naciones. Estos registros también ayudan para confirmar lo que se nos menciona en libros anteriores, por eso es que son tan relevantes. Y por último, nos confirma la promesa del Antiguo Testamento. Vemos cómo se cumple de que Jesús, el Mesías, sería descendencia de Abraham y de David. Y esto lo vamos a comprobar si seguimos leyendo los siguientes versículos. Por eso yo los invito, los animo a que estén leyendo, que no porque lean nombres se los quieran saltar o que solamente los lean por leerlos, sino que le presten atención, que le presten detalle a lo que leen y van a encontrar cosas maravillosas en estos libros. No son solo nombres, tienen una historia, tienen un origen y como les digo, también importante recordar que cada nombre de aquí al día de hoy hasta nuestra generación también tiene un impacto, tiene un propósito delante del Señor. Y pues este ha sido el estudio de hoy, hermanos. Espero que pues sea de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía, porque nos ayuda a entender una perspectiva diferente también de la palabra. El conocer la historia también nos va a ayudar mucho a entender nosotros de dónde venimos, porque les digo, nosotros hoy en día ya somos parte del pueblo de Dios. Dios les bendiga.